Y también vamos a subir las indicaciones de Mauro, que aunque Mauro entiendo que el día de hoy no tiene tanto para compartir, creo que hemos quedado que mejor el jueves que viene, pero las indicaciones de Mauro también las vamos a grabar, de manera tal que los que no hayan podido llegar o no hayan comprendido bien queden disponibles. ¿Sí? Bueno, comenzamos. Y bueno, ahí tienen el enlace al laboratorio. Como decía, todo el equipo de la cátedra participa en el laboratorio de diferentes maneras. Bueno, esta filmina la deben haber visto 1.000.000 de veces y es como penetró en los usuarios, en millones de usuarios, el tiempo que demoró distintas aplicaciones en penetrar en alcanzar 100 millones de usuarios. Como lo han visto, es una publicación de Infobae hasta de hace bastante tiempo, como lo han visto, como habrán visto, ChatGPT demoró nada más que 2 meses, y con lo cual cambió, y por eso ahora en la cátedra tenemos que hablar del uso, no solamente el diseño y el desarrollo de la IA, sino el uso de la IA, ¿no? Aunque no es nuestro tema central, pero es indispensable hablar. Y sin lugar a dudas, esto ha hecho que las regulaciones, todo lo que ven, el mercado internacional, las tendencias, los que eran competidores terminan siendo socios, como OpenAI con Google, Mark Zuckerberg sale a capturar talento humano de Azure, de Google, de OpenAI. Bueno, entonces todo ese escenario internacional es muy interesante, ¿sí? Nvidia cae en sus acciones precipitadamente cuando China saca o digamos que un chip que puede hacer computación mucho más eficiente, y además de eso, China tiene mucha energía solar, tiene desiertos con energía solar. Y además de eso, digamos, suma a DeepSeek, que tiene un costo de entrenamiento bajo, mientras Silicon Valley se incendia por la gran cantidad, por el alto consumo de energía. Bueno, todo eso que estoy diciendo así rápidamente es lo que tenemos en llamar el escenario de la IA, y vamos a volver a él todos los días porque siempre hay noticias nuevas, y esto es lo que acabo de decir, son noticias ya viejas, todo lo que acabo de contar. ¿Sí? Entonces, este contexto es inherente a las competencias genéricas del ingeniero. ¿Sí? El ingeniero no es un operador, ¿sí? Es muchísimo más que eso. Es un desarrollador de soluciones en un contexto. ¿Sí? Bien, entonces, todos estos aspectos son bien importantes, y la verdad que sentimos la responsabilidad de que a varios de ustedes los hemos formado pensando más en el cómo se hace y en el qué, ni para qué. Entonces, ¿qué hay que comprender? Hay que comprender que son soluciones, todo lo que vamos a ver son soluciones basadas en IA, que nosotros a partir del próximo jueves nos metemos en IA, pero no dejamos de tener este contexto, ¿sí? Que donde nos vamos a meter es en el modelo de la IA. Para el mundo completo, el producto completo se llama la IA. Todo el mundo dice, tengo una IA, y se está refiriendo a un chatbot, bueno, no vi la pregunta. Sí, Andrés. No, es mía, me he confundido. Perdón. Ah, listo. Ajá. Gracias. Bueno, entonces, el dominio es lo que nos lleva a pensar, es decir, en qué contexto, para qué, con qué alcance, cómo se integra, cómo se interopera, cómo es el cambio de las personas usuarias, ¿sí? Cómo es la dependencia funcional que genera esa solución, cuál es la dependencia
tecnológica que genera esa solución? Cuál es la económica? Definir los KPI, los KR, hacer un ROI, un retorno de inversión. Todo eso es inherente al ingeniero. Entonces, para eso es indispensable comprender el ciclo de vida de la inteligencia artificial completa. Desde la concepción del problema, ¿sí? Después viene el diseño, o sea, digamos que la propuesta de solución, la planificación, etcétera, etcétera, y hasta el mantenimiento del sistema. En este contexto que acelera la tecnología y los datos. O sea, la tecnología y los datos son los aceleradores fuertes de los algoritmos de IA. Bueno, entonces, esto es ya más cercano a lo que vamos a hacer nosotros. Porque nosotros vamos a hacer una especie de roleplay de estar en un laboratorio. ¿Sí? Entonces, los que desarrollan, no los que diseñan. Entonces, ¿qué necesitamos? Datos, modelos de IA, computadores, tener en cuenta los aspectos éticos y legales. Hoy en día los sistemas tienen que ser auditables, por ejemplo. Hoy en día los sistemas tienen que tener, ¿sí?, un análisis de la gestión del riesgo. Sí o sí. Y ni qué hablar si es en salud, si es en justicia. Todos los sistemas tienen que ser con supervisión humana. Todos los sistemas tienen que tener fuente, decir, esto fuente ChatGPT, esta es fuente Sora. Esa imagen que tenemos acá, fuente Sora. Bueno, entonces, que no lo puse, pero van a ver que las láminas que traigo, que las hago con una inteligencia artificial, pongo la fuente, no lo hice yo, ¿sí? Pero yo avalo eso, a mí me parece que está bien, está dicho bonito, lo copio, lo pego, listo, ya está. Bueno, alcance de la solución. Es muy importante definir la solución, a ver, realmente definir cuáles son los requerimientos funcionales de esa solución. No tanto los no funcionales, sí más los funcionales. Bueno, las herramientas de gestión. Van a ver que nosotros estamos proponiendo herramientas de gestión que no las vamos a usar acá. Estamos lanzando una diplomatura en inteligencia artificial también desde LIDECIA, que todavía están abiertas las inscripciones y que inicia el 18 de agosto, ¿sí? Inclusive hay una promoción para los estudiantes con un descuento, pero es de pago, obviamente, y contempla todo esto. ¿Qué herramientas de gestión usamos en un proyecto basado en inteligencia artificial? ¿Cómo gestionamos el cambio de la cultura organizacional? ¿Qué metodologías ágiles usamos? ¿Nos sirve Kanban, Scrum? Bueno, todo eso está contemplado en un diseño, ¿sí?, de una solución. ¿Qué actividades son las que hacemos durante el desarrollo? Y acá es donde tenemos más foco en la materia. Acá es donde ponemos un zoom. Tratamiento de los datos, sí, pero no lo hacemos en la materia. Ustedes traen datos, como ya dijimos, 3 datasets, 4 con el PDF. ¿Sí? Ustedes traen datos. Tratados. ¿Sí? En LIDECIA tratamos datos. Diseño de las arquitecturas de los modelos. ¿Qué significa? Bueno, que yo voy a acoplar este modelo con este otro, ¿sí? Puede ser que use un solo modelo y puede ser que no lo diseñe yo, sino que sea un modelo que está hecho. Eso es un desarrollo. ¿Y qué alcanzo? Lo que le llamamos en la jerga el modelo, que se alcanza con los datos, se entrena, basado en datos, traigo un modelo de scikit-learn, Random Forest, está listo, no hay que tocarle nada. Hay que nada más que ajustar con hiperparámetros para que entrene bien con los datos y responda bien. Entonces, una vez que está listo, en la jerga se llama el modelo. ¿Qué es el modelo para la jerga? Es el modelo vacío, una caja, que lo alimenté con datos, lo entrené y respondió bien, y lo probé yo. Validé, ajusté sus botones calibradores, que son los hiperparámetros,
medí, o sea, cuál es su performance, con métricas, ¿sí? Le incluí técnicas de regularización para que no ajuste, para que no aprenda a responder muy bien a los datos con los que se entrena, pero es muy malo para ejemplos nuevos, porque no queremos modelos que memoricen, sino que aprendan patrones basados en los datos para responder a ejemplos nuevos que no han visto nunca. Bueno, introduje en esta frase que dije recién muchísimos términos de los que son la base y los vamos a ver durante 3 clases. ¿Sí? Bien, hiperparámetros, entrenamiento, validación, modelos, testeo, métricas. ¿Sí? Bueno, entonces eso es lo que hacemos. Lo que hacemos esencialmente, y lo van a hacer ustedes, son 3 etapas. Entrenamiento con datos, validación, ajustando los hiperparámetros hasta que responda bien, y testeo, probarlo frente a ejemplos nuevos, porque lo que queremos es generalizar. Eso es lo que van a hacer ustedes, esencialmente. El contexto, van a tratar de que los datos estén los más tratados posible, que el problema esté re claro, que no sea ponerse a pensar si voy a hacer 5 clasificaciones que 2 clasificaciones. No, chicos, hagamos 5 y listo. Después pensamos si era mejor 2. Es decir, que no sea ponerse a definir la solución con tanta especificidad, porque no estamos trabajando para eso. ¿Se entiende? Bien. El despliegue, ustedes van a llegar a lo que se llama una prueba de concepto, nada más. ¿Sí? Después están los distintos niveles de prototipo, es decir, cómo esa prueba de concepto hago una prueba unitaria, una prueba integral, una prueba canario, etcétera, etcétera, para ir integrándola hacia su despliegue a entornos operativos. Eso no lo vamos a hacer. O sea, nosotros sabemos que lo que vamos a obtener es el modelo entrenado, nada más. ¿Sí? Bien. Entonces, en ese sentido, la madurez tecnológica de nuestros trabajos va a llegar al nivel 3. ¿Sí? Es decir, no vamos a ir más allá. Es más, vamos a decir, esto entrenado es malísimo. Ok, si no necesitábamos hacer uno bueno, pero hicimos el proceso necesario para entrenar, validar y testear, para cada modelo, para cada TL. ¿Se entiende eso, chicos? ¿Entendemos o no? ¿Sí o no? Sí, profe. ¿Seguro? ¿Lucía? Sí, profe. ¿Andrés? ¿Lucía? Bueno, Sí, profe, vamos a si no, hacer. Cuando yo pregunte, contesten por el chat, escriban, así le podemos ir tomando nota de la participación del día de hoy. Y vamos practicando para la próxima clase. Los niveles 4, 5 y 6 son niveles en donde el más alto, el 6, es puesto en entorno operativo controlado con usuarios controlados. El 7 ya es puesto en entorno operativo controlado. Y así hacia el nivel 9, que es el despliegue. ¿Sí? Son los niveles de madurez tecnológica que se usan muy habitualmente, ¿sí? De un producto basado en IA. Bueno, también la infraestructura tecnológica, traje nada más que la infraestructura de la ejecución, no del entrenamiento. Es muy importante saber que hoy en día todo se mide en VRAM, ¿sí? Todos los costos computacionales. Y los TOPS son las tera operaciones por segundo que tienen que hacer, ¿sí? Y acá hay algunos precios, ¿sí? Que esta es una lámina que se la robé a Daniel Britos, que es miembro de IDECIA, y que los otros días estuvimos dando una charla en el clúster automotriz, en Clauto, y a él le tocó compartir la parte de la infraestructura tecnológica para la IA, y esta es la lámina de la ejecución. No está la lámina del entrenamiento, que está también, es otro cómputo computacional. Acá el entrenamiento lo podemos hacer en el centro
de cómputos de alto desempeño, pero ya les va a explicar Mauro cómo podemos entrenar los modelos nuestros que son chiquitos, pequeños, ¿sí? Y son pruebas nada más, ¿sí? Directamente con Google Colab. Bueno, y otro aspecto más, fíjense que vamos viendo distintos aspectos, todos diferentes. ¿Cómo hacemos para llevar adelante la gestión de un proyecto de inteligencia artificial? Hay una norma muy nuevita, que es la ISO 42001, que tiene la estructura de la ISO 9001, pero es aplicable a sistemas de gestión de inteligencia artificial. Y está muy aceptada por la comunidad internacional porque no pendula como lo están haciendo las regulaciones de China, de Estados Unidos y de la Unión Europea, por poner los extremos, y por poner el extremo que es la Unión Europea y China y Estados Unidos. Esencialmente la comunidad internacional está centrada en la gestión del riesgo, eso ya lo dije, y la auditabilidad, ¿sí? Y la supervisión humana. Bueno, y para mí el aspecto más esencial, pero es una opinión personal, es la trazabilidad. Esto es basado en IA. Y yo firmo. Listo. Bueno, entonces la norma ISO 42001, se las dejo acá, y acá está el enlace a la norma completa. Hay en LIDECIA, la estamos aplicando, hay 2 líneas que estamos trabajando con una vinculación con el Ministerio Público Fiscal, y ahí estamos llevando adelante 2 trabajos finales de ingeniería industrial. Bueno, esta es la estructura de la norma. Para quien conocen de estructuras de ISO 9001, que es la madre de los sistemas de gestión, es decir, acá también se puede hacer un sistema de gestión integral con la ISO 9001, específicamente los que conocen son los de ingeniería industrial, ¿sí? Ven que es la estructura de la última actualización de la ISO 9001, ¿sí? Las metodologías ágiles. Las metodologías ágiles se fueron adaptando, y fíjense que acá les pongo fuente ChatGPT. Le pregunté a ChatGPT, me hizo la presentación, pero después se me cortó la luz, nos peleamos un poco, así que terminé copiando y pegando, digamos, imágenes. Pero yo le pregunté sobre, obviamente, ni decía, trabajamos con metodologías ágiles. Yo le pregunté sobre cuáles eran las metodologías ágiles que se adaptaron a los proyectos basados en inteligencia artificial, y me contestó todo esto, que se los dejo. O sea, está muy bueno todo lo que contestó, me parece bien, lo revisé, ¿sí? Y me pareció bien. Y acá fíjense, trajo a Scrum, trajo a Kanban, trajo a CRISP-DM. CRISP-DM, chicos, es tan viejo que lo usé yo en mi tesis doctoral. Es viejísimo. Y los otros días, hace como 3 meses atrás, mis aliados colombianos me decían, Lau, CRISP-DM, no, le digo, si lo usé en mi tesis doctoral, no, lo han adaptado, está re bien adaptado. Y CRISP-DM es muy bueno, ¿sí? Y CRISP-DM funciona muy bien para Business Intelligence, ¿sí? Bien. Bueno, acá están los que me trajo ChatGPT. Ya a mí el que más me gusta es Scrum, pero eso va en cada uno. Y bueno, y acá están los retos. Fíjense que también lo trajo ChatGPT, y lo pueden curiosear ustedes. Esto se los paso rápido, nada más que informativo, y cuáles son los retos y cuáles son las buenas prácticas. Por ejemplo, que me parece muy bueno esto de que incluye a las partes interesadas, ¿sí? En el negocio para validar cada sprint. Es decir, no hay nada nuevo, como hablábamos con Daniel Britos ayer. Todo esto viene del MIT. El MIT son las primeras normas militares de 1973, ¿sí? Que no las traje, pero en la Diplo sí las vamos a dar. Bueno, un ejemplo de una sprint, ¿sí? Digamos, no me gustó el ejemplo. Me parece que ChatGPT no entrenó nunca, ni ajustó nunca, pero bueno, no importa. No sé qué modelo está usando, porque fíjense que en ningún lado dice cuál es el modelo. Entonces, bueno, no es tan así, pero bueno, es lo que trajo ChatGPT. Bueno, entonces,
¿Se entiende hasta ahí? Entonces ahora vamos a entrar a los aspectos que tienen que ver con nuestra materia. Dimos contexto hasta acá, ¿sí? Ahora vamos a empezar con los tipos de aprendizaje y los modelos de inteligencia artificial. ¿Qué vamos a ver dentro de nuestra materia? Bueno, eso es un diagrama de Venn. Como pueden ver, hay intersecciones con lo que tiene en llamarse data mining, data science y big data, y inteligencia artificial es todo este conjunto que tenemos acá, todo. Pero hay una parte que queda fuera de lo celeste y lo rojo, que son los sistemas expertos, los sistemas basados en reglas, los sistemas basados en lógica formal, los que lideró fuertemente Minsky y que también de la historia de la inteligencia artificial voy a ir contando a medida que va, digamos, que apareciendo. Son sistemas basados en reglas, en lógica formal. Yo tengo colegas de la Universidad del Sur y del UNER que trabajan en eso. Carlos Tese, Gerardo Simari, Mario Leiva, son doctores en ciencias de la computación que van a estar también en nuestra diplomatura, con los que trabajamos en muchas áreas y que ellos son expertos en sistemas expertos, valga la redundancia. Obviamente, si son doctores en ciencias de la computación, trabajan mejor que muchísimas personas en Machine Learning y Deep Learning, o sea que también trabajan en redes neuronales y en IA generativa y en Transformer. Bien, los sistemas expertos hoy en día se introducen en algunos de los sistemas basados en datos. Nosotros vamos a ver Machine Learning, el aprendizaje de máquina, ¿sí? La especificidad Deep Learning y la emergencia Transformer e IA generativa. Bien, entonces nosotros vamos a pararnos en la parte celestita, que sería el bloque 1, la parte roja sería el bloque 2, y el bloque 3 es hacia donde salta la tendencia a partir de 2022. ¿Sí? Bien. Bueno, acá, esperen un segundito, que les voy a mostrar. Está muy lindo esto. Ya les muestro. No voy a ir de nuevo porque voy a demorar un montonazo. Pero se los voy a mostrar nada más. Perdón. El enlace lo tienen ustedes, ¿sí? Y es un enlace que es un ejemplo que usa mucho Laura Alonso, que también va a estar en nuestro diplo, Laura Alonso, y que inclusive acordamos que lo presentara. En la diplo va gente con cualquier nivel de formación y cualquier área, médico, sociólogo, gente que no tiene nivel secundario terminado, de todo, ¿no? Y está bonito, me gustó, porque, y es muy común, y muestra cómo, ¿sí? Es una representación visual de cómo los modelos se van transformando, y véanlo con tiempo, véanlo esto con tiempo. Yo no voy a demorarme mucho, porque quiero que armemos el grupo y hagamos todo lo demás, pero fíjense cómo va haciendo es un grupo de datos, de datos, ahí dice cuáles son las características, cuáles son, datos tabulares, ¿sí? Y son de San Francisco y de Nueva York, que tienen distinta altitud. Entonces va intentando clasificar, ¿sí? Si pertenecen a San Francisco o si pertenecen a digamos que a Nueva York, y va agregando características. Entonces agrega el precio, ¿sí? Por metro cuadrado. Entonces va cambiando, y esto es todo un análisis estadístico. Váyanlo viendo con detenimiento, y en un momento hace la matriz de dispersión estadística, ¿sí? Pero fíjense que está trabajando con el universo completo, ¿no? Y ahora, cuando va a Machine Learning, bueno, y acá queda claro que hay muchas características. Altura, año de construcción, cuántos baños, cuántas habitaciones, el precio por metro cuadrado, precio por metro cuadrado.
Bueno, entonces acá es la matriz de dispersión que uno puede cruzar una variable con otra y en estadística le permite establecer la correlación entre dos variables. Eso es estadística y eso es dashboard. Eso no es machine learning. Entonces, visualización proscripta. Por suerte no damos más tratamiento de datos. Eso es Power BI, tienen unos dashboards preciosos. La cátedra no está para eso, no está para mostrar cosas bonitas que a los clientes les importa. Ustedes van a tener que entregar cosas bonitas. ¿Bien? Pero nosotros vamos por más. Bueno, entonces, en Machine Learning es encontrar los mejores límites. Entonces, es como que los algoritmos aprenden a representar las relaciones, ¿sí? Y van transformando los histogramas y van diciendo, a ver, para estas características, ¿cómo puedo dar reglas de comportamiento? Por ejemplo, si tiene tal altura y fue construido en tal año y tiene tantos baños y tiene tantas habitaciones, el precio por metro cuadrado es tanto. ¿Se entiende? Entonces, acá fíjense que lo que hace Machine Learning, y lo hace con árboles de decisión, por eso les digo que me parece interesante que lo vean, es que va eligiendo cuál es la característica para que sea el nodo de esa expresión que termina siendo el resultado del árbol de decisión. No es un diagrama de dispersión, sino que es un árbol de decisión que de alguna manera me expresa, me da una inferencia de cuáles son las características que intervienen para definir el precio de esa propiedad. Entonces, fíjense que lo va haciendo lento y va pasando. La bifurcación es cuando ya pasa a pensar en un árbol de decisión, porque los árboles, como vamos a ver el próximo jueves, lo que hacen es que en cada época de iteración con los datos los separan en dos, porque es lógica binaria. Entonces, dicen, ¿cuáles son los que, cuál de las características, superficie, altura, baños, habitaciones, es la que mejor separa a estos datos? Esa característica es la que queda como nodo esa vez. Fíjense que nada que ver con el procedimiento que hacen los modelos estadísticos, que lo único que hacen son correlaciones. Entonces, esas bifurcaciones son una elección adecuada en cada una de las bifurcaciones, que van a ser niveles de los árboles, por eso se llaman árboles, que en cada uno de los niveles yo voy a pasar. Cada vez busca de las características cuál es la que divide mejor. Y ese procedimiento lo hace recursivo, es decir, lo hace en la siguiente iteración y en la siguiente y en la siguiente. Entonces, va generando un árbol de decisión en donde en cada nivel tomó una característica que le eligió automáticamente, no la elegimos nosotros, y separó los datos. Cuando vino para este lado, el precio por metro cuadrado fue la característica elegida y separó en dos los datos. Cuando vino para este lado, eligió precio, ¿sí? Y separó en dos los datos. Y así va bajando de nivel y fíjense cómo la bifurcación siempre es binaria porque utilizamos lógica binaria. Y eso lo hace automáticamente un algoritmo que se entrena y repite eligiendo automáticamente cada uno de esos nodos o características que pueden ver que es que cada época, esta es una época, esta que tenemos acá, perdón, esta es una época, esta es la primera época o nivel del árbol, esta es la segunda época. En este nivel del árbol eligió dos, uno para cada rama, pero fíjense que precio lo eligió acá, pero lo volvió a elegir acá y también precio por metro cuadrado. ¿Qué significa eso? Que en cada nivel del árbol, todas las características que tenía al inicio son candidatos para ser elegidas otra vez, pero probablemente con otra separación. De hecho, va a ser así siempre.
con otra división. Y fíjense cómo va bajando, va bajando, va bajando, y entonces así podemos establecer una regla si seguimos la rama del árbol, alguna rama, hasta llegar al final, que lo que se llaman son hojas o particiones. Entonces, si yo sigo una regla, si sucede esto, y 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 sucede esto, el precio por metro cuadrado es este. Entonces, si yo sigo bajando y especificando más niveles del árbol, el árbol se va entrenando cada vez y ajustando cada vez más, y las hojitas, que son las que están al último, son cada vez más, son muchísimas. No puedo poner tanta profundidad del árbol, ni poner tantas hojitas al final. ¿Por qué? Porque el árbol aprende para esos datos y se sobreentrena, y no es lo que yo quiero. Yo quiero hacer predicciones. Entonces, para hacer predicciones tengo que poder enfrentarlo a un ejemplo nuevo. Entonces, hay que cuidar la profundidad del árbol y la que no sea tanta, y la cantidad de hojitas abajo que no sean tantas. Entonces, fíjense, con un ejemplo nuevo que entra por acá, completo, puedo hacer baja, 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 y me da yo voy con un ejemplo y me da la predicción. Fíjense, ¿lo ven? Me dice la predicción y además me explica por qué lo eligió. Porque sucedió esto, y sucedió esto, y sucedió esto, y sucedió esto, y viene por acá y llegó hasta acá. ¿Se entiende? Entonces, estos modelos de Machine Learning, que son los primeros que vamos a ver, son muy útiles, y bueno, y ahí ven cómo los ejemplos nuevos se inician y se disponen cada uno. Eso es para ver para la próxima clase, porque le va a ayudar mucho, y el enlace está en cómo lo hace. ¿Sí? Bueno, yo sigo. ¿Se entiende eso? Entonces, ¿qué necesitamos para eso? Datos, algoritmos. Ese ejemplo fue de árboles de decisión. Y todo, digamos, algoritmos que aprenden basados en datos, y que la idea es generalizar a partir de esos datos. Es decir, aprender a responder bien frente a datos nuevos. ¿Sí? Por eso hay que tener cuidado con las predicciones. ¿Sí? Bien. Entonces, aprenden algo así. Los clustering, que también son tema de la clase que viene, y no tienen nada que ver con árboles de decisión, y ya vamos a especificar bien cuáles son las diferencias entre clustering y árboles. Esencialmente, árboles es aprendizaje supervisado y clustering es aprendizaje no supervisado, y ahí no tiene nada que ver con la supervisión humana. Hay muchísimos papers, chicos, que yo he leído, que confunden el aprendizaje supervisado y no supervisado con la supervisión humana. No tiene nada que ver. Cuando estamos hablando de aprendizaje de máquina, el aprendizaje supervisado o no se refiere a todo automatizado. Que el modelo tiene los resultados, entonces se compara el modelo automáticamente con esos resultados que tiene que dar, y va aprendiendo a responder bien. Eso es supervisado. Que el modelo no tiene ningún resultado y va aprendiendo similitudes que encuentra entre los datos, y eso es no supervisado. Y todo lo gestiona el modelo automáticamente. Y obviamente el modelo es un algoritmo diseñado por nosotros. ¿Se entendió? Entonces, clustering es un ejemplo de no supervisado, y árboles es un ejemplo de supervisado. Clustering es un ejemplo y los transformers y los modelos más avanzados tienen combinación de supervisado, de no supervisado, de reinforcements y de un montón de cosas. No tienen un solo aprendizaje. Por eso que es bien importante que terminemos bien cada bloque para que podamos avanzar sobre el bloque que sigue, ¿sí? Y lo que hemos dado hoy lo vamos a ir preguntando la próxima clase. Por ejemplo, la diferencia entre aprendizaje supervisado y no supervisado, ¿sí? Bien, bueno, entonces fíjense que en clustering nosotros les tiramos todos los datos juntos, y aprende similitudes que encuentra en los datos. Es muy complejo. Después les vamos a explicar a lo que es el Python Tutor, que es secuencia
el Python Tutor. ¿Cuál es el Python Tutor? A ver, ¿quién que abran el micrófono? No lo he usado el Python Tutor. Bueno, Mauro, ¿vos lo has usado el Python Tutor? No, no lo he usado. No. Bueno, bueno, pero el aprendizaje no supervisado es esencialmente que aprende similitudes, bueno, para que indaguemos para la próxima clase, indaguemos todos, pero el punto es que después de terminar de explicar eso, quien hizo la pregunta debería poder contestársela, después de terminar de explicar yo esto. Porque, por ejemplo, la idea es que yo le doy todos los datos, hay que hablar de la representación de los datos, que no voy a hablar hoy, porque es muchísimo, ya estamos al punto de finalizar. Le damos esos datos, la representación es subsimbólica, es lo único que voy a decir. Los datos no se representan como lo representamos nosotros, ¿sí? Las similitudes, ¿sí?, que ellos salen a buscar, porque los algoritmos estos salen a buscar similitudes, no son las similitudes nuestras, son otras similitudes, ¿sí? Entonces, la habilidad está en nosotros representar la información para que esas similitudes simbólicas de los algoritmos sean útiles para nosotros. Y obviamente todo eso está en el diseño del modelo, ¿sí? Y el tratamiento de los datos. Entonces, descubren similitudes que encierran los datos en clustering. Y son sumamente poderosas, porque descubren hallazgos que un ser humano no le alcanzaría su vida completa para encontrarlo. ¿Por qué? Porque manejan muchos datos con un cómputo muy eficiente. Ese es el secreto. No hay otro secreto. ¿Se entiende? Entonces descubren similitudes que nosotros no nos alcanzaría nuestro tiempo de vida ni varias vidas humanas para poder hacerlo. Nada más que porque no tenemos un cómputo tan eficiente y no tenemos capacidad en nuestro cerebro de procesar tantos datos a lo largo de toda nuestra vida. Ese es el único secreto, no hay otro secreto. Bien, entonces tenemos, acá van a ver Chris DM por algún lado, porque en descubrimiento de conocimientos y minería de datos, inclusive yo traigo mi tesis doctoral, alguna partecita por ahí, que la hice con Chris DM. Esto es de Chris DM. Bueno, pero vamos a ver también qué es lo más importante que tenemos para ver las arquitecturas más transfer learning, deep learning, es decir, modelos que ya tienen un aprendizaje. Y el aprendizaje está en esto que se llama, tengo el modelo entrenado. Es decir, los parámetros, ¿sí?, que son las conexiones, ya lo vamos a ver bien para la próxima clase, los parámetros del modelo entrenado que repitió tanto con esos datos y las conexiones, porque son todos sistemas conexionistas, las conexiones tienen los valores que pertenecen al campo de los números reales, necesarios para que el modelo en modo predicción responda bien. Entonces, hay modelos que van a ver que tienen arquitecturas que son muy grandes, que para entrenarlos desde cero son muy costosos. Entonces, hay modelos que ya están preentrenados y que responden bien, por ejemplo, a un dataset, por ejemplo, Fashion MNIST. Bien, ahora yo, ese aprendizaje de ese modelo, ¿sí?, le agrego datos de mi problema. Eso se llama transfer learning. Entonces, aprende además a responder bien a mi problema. Si yo lo tuviera que entrenar desde cero a ese modelo, que es muy grande, sería un costo computacional muy alto y probablemente mi cantidad de datos no fuese suficiente para que adquiera una buena performance. Ese es el concepto de transfer learning y que en general son modelos profundos, son deep learning, son modelos costosos. Bien. ¿Dónde se explotó mucho la inteligencia artificial, además de business intelligence? En computer vision y en procesamiento de lenguaje natural. Esas son como las grandes áreas de la inteligencia artificial. Por eso, fíjense
que los datos que les pedimos son tabulares, que es más para Business Intelligence, Computer Vision, imágenes, y procesamiento del lenguaje natural, que es un campo de las, o sea, de los datos tipos secuencia, ¿sí? Bien, por eso estamos completando todas las posibilidades. Bueno, la aumentación de la data, el transfer learning y los transformers es parte de lo que vamos a ver, ¿sí? Hoy en día se puede aumentar datos con los grandes modelos de lenguaje de manera muy sencilla, ¿sí? Y los transformers son los modelos de IA que están usando las inteligencia artificial generativa como base, ¿sí? Bueno, y la diferencia entre inferir y predecir. En inferir es como lo que veíamos, el árbol de decisión ese que tiene los noditos. Entonces yo puedo explicar por qué toma esa decisión. Predicción es más una caja negra. Yo le entrego los datos y me responde precio por metro cuadrado. Pero no me responde si tiene tal altitud y tiene tantos baños y tiene tantas habitaciones. Entonces, la inferencia es muy útil a la hora de la explicabilidad de los modelos. La explicabilidad es un atributo de los modelos, ¿sí? La confidencialidad es un atributo requerido de los datos. La trazabilidad es un atributo requerido de los datos que consumen esos modelos. ¿Se entiende la diferencia? La auditabilidad es un atributo requerido del sistema completo. ¿Sí? Son todos aspectos distintos, son requerimientos. ¿Sí? Y ahí hay ejemplos de cada uno de ellos. Bueno, los modelos generativos, yo acá nomás les traigo información porque es nuestra primera clase. Esto salió el año pasado, es un AGI de OpenAI, el Figure O1, ahí está el enlace, es viejazo esto, ¿sí? Pero como para que vean, Gartner en 2025 puso a los AGI como una de las 10 tendencias, pero están avanzando un poco según mi punto de vista. Bueno, la razonar, ¿sí? OpenAI, o sea, alucina, cuando entendamos bien cómo funcionan la IA generativa y los transformers, vamos a entender qué es para la gente común, la no ingeniera, alucinar. ¿Y qué es para nosotros alucinar? ¿Y por qué es lógico que alucine? ¿Y por qué es lógico que parece que se autoprograme y la gente se desespera? ¿Sí? Entonces vamos a entenderlo con otra tranquilidad. No digo que nos quedamos tranquilos, pero lo vamos a entender con otra formación, desde otra mirada. En realidad, O1 no razona. En realidad, O1 fue entrenado, después tiene módulos que se acoplaron. Razona cuando es un sistema experto, si no, no razona. Es decir, cuando es sistema basado en lógica formal. ¿Qué pasó con O1? ChatGPT tenía una performance tan mala para las disciplinas STEM que OpenAI empezó a entrenarlo con datos de esa disciplina. Es decir, le dio muchos libros. Entonces responde como si razonara. ¿Sí? Eso es esencialmente. Bueno, pero lo hace muy bien. Bueno, acá está la emergencia de DeepSeek y los usos habituales de los modelos de lenguaje, ¿sí? Son muchos más que eso. La IA agéntica, que es viejísima. Es viejísima. Alguien preguntó ¿qué libro? AIMA, el enfoque integral de la inteligencia artificial aplicada, cuya primera versión es 2005, es de Russell y Norvig, y es la Biblia de la inteligencia artificial, funda el concepto de IA agéntica, de los agentes de IA. Hoy en día está a la punta, ¿sí? Bien. Esencialmente es la automatización de muchos procesos, las técnicas de prompt, ¿sí? No vamos a aprender técnicas de prompt, obviamente, pero está bueno que sepan. Acá hay un ejemplo de cómo conocer cómo dar un prompt y esencialmente hoy estamos orientándonos a generar IA agéntica, automatizaciones, ¿sí? Entonces, tenemos grandes oportunidades como la aumentación de los datos, transfer learning, reinforcement learning, aprendizaje federado,
las GAN, las redes generativas adversarias, que no son transformers, son anteriores, la IA generativa con los grandes modelos de lenguaje y los pequeños modelos de lenguaje, la ingeniería del prompt, los RAG sí vamos a usar, agentes vamos a usar, los robots multifuncionales, que están dentro de las 10 tendencias de este año de Gartner. Acá está el enlace a las 10 tendencias de este año, de 2025. Y van a ver que está la IA agéntica, está los robots multifuncionales. Y bueno, y yo agrego el talento humano, que es una gran oportunidad para nosotros, y la norma ISO 42001, que es una novedad desconocida por muchos. Bueno, y nosotros vamos a construir productos mínimos, viables, MVP. No vamos a llegar a una madurez tecnológica porque no es el objetivo de esta materia, ¿sí? Pero los desafíos que sabemos que van a estar en nuestro contexto son elegir el tipo de soluciones, las dependencias del que hablé al inicio, tecnológicas, económicas y funcionales, el ROI, el retorno de la inversión, esto es bien contextualizado, ¿no? La multidisciplinariedad, el trabajo en equipo, los datos y la infraestructura y la adopción responsable. Bueno, y acá está el enlace de la Diplo para quien tiene interés en cursarla y puede y tiene tiempo y todo lo demás y nada más. Dejo de presentar y corto la grabación. Primero corto la grabación y después dejo de presentar para que no se haga tan extensa. Bueno, esta va a ser la parte que refiere a